como quien destapa ceremoniosa y delicadamente un muy bien conservado cofre de recuerdos. Me asomó a mi vida escolar, acudiendo a aquellas vivencias y objetos que, como huellas en mi ser, me traen de vuelta un mundo cargado de sensaciones, olores, colores, imágenes y tal vez muy pocas añoranzas. Y en esta travesía por la memoria, mi espíritu explorador me condujo al hallazgo de valiosas piezas arqueológicas, cuadernos, tareas, calificaciones y notas, con una antigüedad de aproximadamente 37 años. Intentaré reconstruirlos para darles vida, porque dentro de cada uno de estos valiosos objetos anidan olores, sonidos, canciones, voces, sensaciones de miedo, de alegría, de tristeza, de temor, de llanto, de angustia. En fin, evocaciones que viven en mí y que perdurarán, de seguro, por el resto de mi vida. Comenzaré por mis cuadernos. En esta exploración me encontré con mis cuadernos de transición. Una sensación agradable y emotiva me evocan, más por el placer que provoca al seleccionar su portada al momento de comprarlos con mi mamá o mi hermana mayor, que por las didácticas asociadas a ellos. Y me pregunto entonces, ¿acaso dónde está situada allí aquella premisa planteada por Rousseau cuando afirmaba que la infancia es una etapa de la vida que requiere un tratamiento educativo lúdico específico para desarrollar sus potencialidades y recursos? Curiosamente, este reencuentro con mis cuadernos de infancia está ligado a una mezcla de sensaciones, donde las más motivantes y entusiastas tienen que ver con dos situaciones. Por un lado, la adquisición de los mismos. Obviamente, los que escogía se ajustaban al gusto e interés de una niña de la época, porque contenían ilustraciones que inspiraban ternura. Y en segundo lugar, el ritual de abrir el cuaderno y que me lo marcaran con nombre, materia y curso, así como trazar las márgenes y emplear los útiles de la cartuchera en las tareas. En definitiva, iría a representar este recurso escolar un sello o una marca de mi incipiente identidad, más por su portada y el uso de los colores marca Magicolor que por el contenido de las actividades allí desarrolladas. Así puedo constatar que de la experiencia de repasar sus hojas no brota aquella hermosa semblanza de Rousseau a la educación infantil cuando decía: amad la infancia, favoreced sus juegos, sus deleites, su amable instinto. No podremos entender el alma infantil sin saber hasta qué punto el juego forma parte de su esencia. En conclusión, cuadernos ajenos al juego, al deleite y a mis motivaciones infantiles, que estaban centradas sobre todo en las travesuras, la alegría y la espontaneidad que me generaban los recreos. Por esta razón viene a mi mente Ausubel, quien consideraba que para conseguir el aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno y sobre todo la motivación. Continuando con las tareas, estas fueron otro componente importante en esta carga de recuerdos, porque pude observar el tipo de actividades que debía desarrollar. Algunas tareas eran pegar lo que se indicaba, hacer y pegar figuras geométricas, colorear, decir lo que es bueno o malo, vestir con pedacitos de papel el cuerpo humano, dibujar a los miembros de mi familia, hacer dibujos como paisajes, casas, carros, montañas, etc. Colorear alimentos utilizando el color adecuado o dibujos con los que se buscaba enseñar valores como el respeto a los adultos y a las normas. Y en esta incursión por el tiempo de tareas escolares poco o nada conectadas con mis curiosidades o intereses de infancia, emerge Comenio al decir que todo lo que no comunica sentido no se puede comprender ni valorar. Paisajes, montañas, casas, recortes de revistas, etc., constituían imágenes muy ajenas a mi vida cotidiana, sin conexión con mi mundo infantil. En estas actividades no aparecen personajes de mi vecindad, ni mis historias y juegos cotidianos, tampoco el indígena, el afro o el campesino que había en las calles y plazas de mercado. En medio de este escenario me pregunto, ¿dónde queda entonces la sentencia de Dewey cuando dice que la educación no es preparación para la vida? La educación es la vida en sí misma. ¿Pero cuál vida? ¿La vida de los personajes de las revistas que recortaba para pegar?
las de las editoriales de cartilla y textos escolares? Supongo que Dewey se refería a la vida misma del niño. Tareas vacías de contenidos y realidades destinados a un aprendizaje significativo, como lo señala Ausubel. El contenido se relaciona con los conocimientos y experiencias previas. Además, lo que percibo ante todo en esta exploración es el fuerte ejercicio de normalización y transmisión de información, muy de la mano con una especie de adiestramiento del cuerpo. La realización de planas con frases como no es bueno X cosa, debo cepillar mis dientes cada día, o la anotación, estudiar de memoria, etc., encajan muy bien en la referencia que hace Podkiewicz a todo este proceso. Al niño se le normaliza como alguien que tiene una inteligencia, que necesita información clara y precisa, confundiendo las capacidades mentales con las del cuerpo. Es decir, una educación determinada por temas y contenidos estandarizados y preparados de antemano, antes que una educación que parta de mis vivencias, con el fin de ser más sociable, expresiva y comunicativa, por ejemplo. O como señaló Dewey, el ideal no es que un niño acumule conocimiento, sino que desarrolle capacidad. Finalmente, a partir de mis cuadernos y tareas pude darme cuenta del peso e impacto que la calificación tuvo en mi vida escolar, ya que la principal motivación al realizar las tareas era obtener una nota, un visto bueno, un sellito de aprobación, un bueno, un muy bien, un excelente, una felicitación, un chulito de revisado o una nota en el cuaderno dirigido a mis acudientes donde se exaltara mi buen comportamiento y compromiso con mis deberes. Excelente cuaderno, muy buena alumna o felicitada, dice en algunos cuadernos. Todo aquello reflejando un concepto de evaluación muy de la mano con la apreciación de Podkiewicz cuando se refería al escolar como un niño administrado y controlado por el docente, o en palabras de Kant, disciplinar y moralizar. Ahora cierro mi cofre de la memoria y pienso en mi sobrina Gaby de 3 años y me pregunto, ¿en manos de qué modelo educativo quedará? Quisiera un modelo en el que este desorden de su cuarto fuera el orden necesario para su proceso espontáneo, libre, humano y lúdico de aprendizaje.